pues el día de hoy los saludo. Estamos arreglados porque venimos a comer tacos. Siempre que vengo a comer tacos me arreglo y me pongo bonita para, pues como está cerca de la playa, siempre me gusta tomarme fotos ahí. Sí, y ahorita estamos yendo a la playa aquí en Busan, específicamente en Hwang-Ali, pero hay mucho tráfico. Ahorita les enseño y pues yo le dije a mi esposo, vete por el otro lado que está yendo más rápido, y pues ya ven. Me dijo, ¿quién está manejando? Y yo de que, pues tú, pero pues por el otro lado te metes y llegas más rápido. Pero bueno, también les quiero comentar que acabo de ver una amiga, se llama Claudia, y ella regresó de México. Ella vive aquí en Busan también. Y le dije, oye, ¿me puedes hacer el favor de traerme tamarindo? Mi mamá fue, se lo dejó y ya traje mi tamarindo, está allá atrás, está en una bolsita. Llegando a la casa, pues yo espero que se descongele porque lo tenía congelado, le dije que me lo congelara. Y pues ya una vez descongelado vamos a hacer la video reacción de Mía comiéndome mi tamarindo por primera vez. Amigos, yo este tamarindo lo he estado esperando, he soñado con él, lo he soñado, lo he olido. Este tamarindo es lo que yo estuve esperando toda mi vida. Pero sí, el tamarindo lo venden en un mercadito allá por mi casa, todos los domingos se pone. Señora, ¿qué hace ese tamarindo? Quiero decirle que yo la amo. Es mi crush. No es cierto, no, pero amo mucho ese tamarindo. Lo venden por lo general con yukis o así, nada más que pues obviamente esta vez no tengo los yukis. Y pues nada, chicos, yo estoy saboreándome ese tamarindo, ya me lo quiero comer, pero como ya está congelado porque pues apenas me lo acaban de entregar, vamos a ir a comer tacos y yo creo que lo que ya lleguemos a la casa me lo voy a poder comer y les voy a poder grabar la reacción. También les quiero mostrar mi ovni del día de hoy. De hecho, no sé, como que no me animaba a hacerme todo el recogido de aquí, pero pues no sé, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Me va o no me va? La verdad es que a mí me gusta dejarme mis pelitos aquí, pero mi esposo dice que no, que le gusta más así, que sin pelitos y que sin nada, así que así como que toda la vida. Y ya de que, bueno, pues vamos a intentar hacer este peinado, pues ahí más o menos. Y pues nada, chicos, estas son mis trencitas que me puse el día de hoy. Les voy a estar grabando de lo que vamos a comer, lo que vamos a hacer. Y a lo mejor si el vlog no está tan largo, les puedo grabar mañana. Entonces ustedes acompáñenos, amigos, porque también estoy que me saborean mis tacos de birria. Vamos a ir a una taquería muy famosa aquí en Busan que se llama El Pendejo. Entonces, vamos. Ay, está cerrado. Mira, Mangueta. Amigos, pues nos sucedieron dos tragedias. La primera es que estaba cerrado el lugar, entonces pues ya, nos vamos a ir a otro segundo restaurante. Me dijo mi esposo, pues hay que comer cerca, pero la verdad es que yo quiero tacos, amigos, yo quiero tacos. Y me da risa porque en el camino pues ya estaba cerrado y a mí me andaba del baño, entonces me dice mi esposo de que mira que hay pues una comisaría, vamos a pasar aquí haces el baño y ya nos vamos a los tacos. Y pues ya eso fue lo que hice. Les iba a grabar cuando entré a la ¿cómo se llama? A la estación de policía, pero dije, ay no, capaz y vayan a pensar algo, y dije, no, mejor no grabo. Y ya, pues ya no les pude grabar, pero estaba cerrado y ya no podemos ir al pendejo. Se me antojaron mucho los tacos de birria, pero me voy a quedar con las ganas y vamos a ir a comer, pues a donde siempre vamos, se llama El Carnitas. También está muy bueno, nada más que pues ahorita yo quería tacos de birria y la verdad es que para comer la mejor birria aquí en Busan, pues está Y pues ya, chicos, bueno, más que nada en Hwang-Ali, porque también hay en Hyundai, hay en varios lugares, pero en Hwang-Ali este es el mejor. Amigos, vean chicos. Acá. Amigos, ya estamos comiendo los tacos, pero se me olvidó grabar como mala youtuber. Y me acordé ahorita que nos trajeron los taquitos de birria. Pero miren, estábamos comiendo, el mío es quesadilla de chorizo, el de mi esposo es quesadilla, carnitas quesadilla, y esto es en la birria que te los traen con consomé. Bueno, es parecido al consomé, entonces esto lo pueden poner como en el jugo o con la salsita, que por ambos lados sabe rico. Y esta es la vista que tenemos. Y
Bueno amigos, nosotros no sabíamos, pero en esas mismas fechas se estaba realizando la feria del libro aquí en Busan y de hecho los mismos autores son los que te presentaban sus libros. Son autores que ahorita no son muy famosos, pero que vienen a presentar sus obras aquí en Busan. Yo originalmente no pensaba comprar ningún libro, pero nos dimos cuenta que también habían libros para niños, entonces compramos uno para leerle al Genboki y mi esposo se compró varios para leer él. De hecho, todos los libros que se compró fueron de cómo ser un mejor papá. 책 많이 샀지. 이거 다 행복이지. 행복이. 윈책 어디 있어? 윈책 어디 있어? 이제. Nope. 아니 괜찮아. Sí. Amigos. Así, ya terminamos de comprar, compramos varios libros, pero principalmente compramos 4 libros para bebé y uno para niño. Igualmente, como quiera, esos libros los vamos a seguir repitiendo y leyendo, y le dije, compra unos que yo pueda entender para que yo los pueda leer con Genboki, y compramos eso. También mi esposo se compró 2. Prácticamente los 2 que se compró son como de cómo ser mejor papá, cómo entender a tu hijo y así. Y te dan varios consejos. Él se compró varios. La principal razón es porque quiere mejorar su educación cuando Genboki nazca, y la segunda razón es porque dice que últimamente ha estado mucho en el celular, entonces como que prefiere ya no estar tanto en el celular y pues se va a poner a leer libros. Bueno, más bien dicho, nos vamos a poner a leer libros, porque esos libros yo también los voy a leer, nada más que a mí me va a costar más tiempo, pues porque van a estar en coreano. Y otra cosa, siempre cuando vienen a comer amigos y que dejas tu carro acá abajo, tienes que avisar de que no, pues ya terminamos de comer, traje un carro para que no te cobren el estacionamiento. Pero se nos olvidó decirle, a ver si no le dice nada ahorita. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 많이 샀네. 5개 근데 중에 2개 내 거. 3개 햄버기, 부인? 없어. 참. 부인 열심히 책 안 읽는 사람. 오빠도 책 많이 읽는? 우리 비슷하네. 같아요. 진짜. Nos llevamos camino a casita y les quiero comentar que nosotros tenemos un problema siempre que viajamos o que traemos el carro acá a Busan, y es que como no somos de aquí, a veces nos confundimos mucho con las calles. Bueno, más que nada mi esposo, porque él es el que maneja, pues una que va de copiloto y va viendo, tragando moscas, pues una no tiene el problema, ¿verdad? Pero mi esposo, como él sí pues tiene que manejar, obviamente como que a veces, como él no conoce acá, a veces se confunde de carril, o a veces ya han habido varias veces donde nos equivocamos y tenemos que volver a rodear. Bueno, lo que les quería comentar es que, por ejemplo, en Corea, como las calles están muy chiquitas, solamente hay en veces, nope. Como les iba comentando, hay veces en las que tenemos que dar vuelta a mano derecha, y hagan de cuenta que el carril es nada más para que te des vuelta a mano derecha, pero pues como no sabemos, a veces nos confundimos y a veces no están los letreros, y nos damos cuenta ya cuando ya estamos en el semáforo, porque te marca como la flechita para dar vuelta a mano derecha. Y pues tú cometiste el error de ponerte ahí en esa hilera. Pues ¿qué pasa? Que los de atrás te empiezan a silbar porque ellos iban a dar vuelta a mano derecha, y como ven que el carril no está avanzando, pues dirán, ¿por qué no avanza, verdad? El punto es que hoy cometimos ese error, nos venimos en este carril que se supone que era para dar vuelta a mano derecha, y nosotros nos queríamos ir derecho. Pero pues me da risa porque mi esposo dice, no, ahora ¿cómo le vamos a hacer? Porque aquí tenemos que dar vuelta a mano derecha y nos teníamos que ir derecho. Y le dije, pues ni modo, le dije, pues si te silban muy feo, pues ya nos movemos. Y si no, pues ya pues que nos esperen. O sea, no fue intencional, no fue con el propósito de avanzar más rápido la fila, ¿sacan? El punto es de que dice, no, pues sí está bien. Pero me da risa porque enfrente de nosotros venían 2 carros, y los 2 carros, igual que nosotros amigos, creo que también se equivocaron, y pues los dos carros de enfrente no se movieron, entonces por ende pues nosotros no nos podíamos mover. Ya hasta que se puso el verde para los que iban todo derecho, pues ya se empezaron a mover los carros, pero pues obviamente los de atrás estaban silbando como de que por qué se vinieron por acá, ¿verdad? Pero pues igual nosotros como de que no, pues nosotros no fue nuestra culpa, los de enfrente. Siempre
pasa eso cada vez que venimos a Busan. Entonces ya vamos a casita, pero antes de eso queremos ir, es que estamos comprando un carro. Estamos viendo qué carro comprar, amigos, y ahorita vamos a ir a checar un modelo, lo vamos a ir a ver y pues ahí les estaré grabando un poquito a ver siempre qué carro vamos a escoger. Nosotros esperemos que nuestro carro llegue antes de que nazca Hemboki, pero pues no sabemos, esperemos que llegue pronto. Y pues bueno, chicos, acompáñenos en un vlog más. ¡Itabayu! Amigos, y como se pueden dar cuenta, ya habíamos llegado a la agencia para ver los modelos y la verdad es que sí nos convenció un carro. A lo mejor este es el carro que nos vamos a comprar, aunque ustedes ya lo han visto en mis videos de Instagram. Pero bueno, chicos, vámonos porque tenemos que ir a comprar la despensa. Amigos, y como ustedes se pueden dar cuenta, ya habíamos llegado al supermercado para comprar nuestra despensa. Aquí les estoy mostrando un poco de los productos que venden en caja. Por lo general siempre son frutas porque son las más caras, y ahorita estamos en época de las uvas verdes, pero obviamente no compramos muchas porque pues sí estaban un poquito caras, además de que había escuchado de que este año las uvas verdes no estaban saliendo tan ricas como antes. Amigos, y nosotros ya habíamos terminado de hacer nuestra despensa. Solamente les quería mostrar cómo funciona el cobro automático aquí en Corea, y también para comentarles que ya no se está utilizando bolsas de plástico. Estas bolsas que ustedes ven aquí son bolsas de basura, que son las únicas que puede vender el supermercado, y la verdad es que nos funcionan porque estas son las bolsas que utilizamos cuando pues tiramos la basura, ¿verdad? Amigos, y estos son los estacionamientos solo para mujeres que yo ya les había comentado en mis videos de Instagram. ¿Mujer? ¿Mujer? 돈 훔쳤어. ¿Y tú 누구야? 야만이. 잘 섰네? 이렇게. 로터리 1등. Amigos, ya terminamos de hacer nuestras compritas. Ahí les estuve grabando un poquito de lo que compramos y un poquito pues sí de las cosas que estuvimos haciendo. Yo les quise grabar más tiempo cuando hacíamos las compras, pero como yo soy la que tiene que pensar qué ingredientes vamos a ocupar, qué vamos a comer, entonces estaba de que ya llevo esto, me falta esto y esto y esto y esto, y ya por eso no les pude grabar. Pero ahorita venimos a comprar lo que siempre mi esposo compra, que es la Lotería Nacional, y pues siempre lo compra, ya es costumbre, y a ver si sacamos algo. Una vez sí nos sacamos como 100,000 won, creo, y pues sí, dos, que no es mucho, ¿verdad? Pero pues uno nunca sabe, algún día nos toca la lotería, amigos. 우리 한 번 이길 수 있겠냐? 제발. 그럼 바로 멕시코 가야지. ¿Qué? Dice mi esposo que si ganamos la lotería nos vamos a México y ya no vivimos en Corea, y ya de ay, mi esposo bien vaya, pero no sé, bueno. 니히니 하게 니히니. Nihini chua. 니히니 6 months, Corea 6 months. ¿Qué? Sí, pues mi esposo dice que si ganamos la lotería que nos vamos a ir. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Cómo lo ven? Y yo, ¿y el Hemboki, su escuela y qué? O sea, ¿cómo? Por favor. Ay, Hemboki school to 공부해야 돼, 어떻게 가? 공부? 네, 알아서 하지. Hemboki 아빠 어떡해? ¿Qué? Pero bueno, chicos, ahorita ya vamos de regreso a la casa. Vamos a dejar todo, bueno, vamos a meter todo al refri. Obviamente voy a probar mi tamarindo. Mi primera vez probando tamarindo. Ya. 얼마나 돼서? 1년 반? 에이, 어렵지. 1년 6 반? months, 6 months. 아니지. 여기 언제? 4, 5, 6, 7, 8. 5 months밖에 안 됐었지? It feels like 1 year. Only 5 months. 5 meses. 근데 임신했잖아. 5 meses. 더 힘들잖아. 5 meses. Ya. Y pues ya vamos de regreso a la casa, chicos. Me vine durmiendo en el camino, pobrecito de mi esposo, porque él venía manejando. Pero queremos leer los libros que él compró. Bueno, yo voy a leer otros libros que son de unas novelas ahí que yo leo, ¿verdad? Se llama Oscuros, porque a mí me gustan este tipo de novelas. Entonces me voy a leer esa novela. Y pues mi esposo se va a leer los libros que compré el día de hoy. Vamos a ir a un café.
Entonces acompáñenos, chicos, porque el día está para largo. Primero llegamos a la casa, guardamos todo y si nos da energía para salir, vamos a salir, y si no, pues a lo mejor nos quedamos en casita y termina el vlog. Pero bueno, itabayo. ¿Y qué? Finalmente. 왜 코카인 먹었어? 오빠 너무 맛있어? 멕시코의 맛? 울 것 같아. voy a llorar. 너무 많이 먹지 마, 배 아파. 울것 같은데. 진짜. 진짜 울어? 울지 마. 울지 마. 울지 마. 진짜. 너무 먹고 싶어서. 너무 좋아? 너무 좋아. 다른 것도 뭐 있어? 먹고 싶은 거? 다른 거 옥수수? 굴의 옥수수 있잖아. 달라. 맛있는데 no hay nada como los elotes mexicanos. Muy buen día, amigos. Estoy con la... Ya llegó nuestra comida, apenas estoy iniciando el vlog. Una disculpa, muy tarde. Una disculpita. Venía corriendo, muchos problemas. Al rato les explico todo lo que pasó, pero miren, aquí ya está la comida y también les quiero mostrar mi regalo. Ah, bueno, el regalo que primero que le di a Lau. Mi regalo de Vietnam. Yo no lo mostré en mi video, ¿no? Cositas de... Ah, sí, yo... Bueno, ahorita lo grabo. Tienes que sostenerme para esto nuevo. Mi nueva bolsa para venir a clase. Siempre veía que traía la de la universidad y dije, a la sí la usa, le voy a comprar una, está muy bonita. Para meter mis cuadernos. Esto no son clases de la universidad, pero vamos a suponer que es para meter mis cuadernos y mis libros que pesan más que un matrimonio real. Ya sé. Bueno, ya adentro trae varias cositas, pero ya después que ya les muestre. Y de este lado está el regalo de la UE. Muchas gracias, lo voy a usar bien. Después les muestro qué fue lo que me dio y a ver si me queda. Yo digo que sí. Ya cuando llegas a tu casa, Sí, te lo pruebas y terminas el video para poder ver todo si te queda. Jalo. Bueno, Espero que sí. provecho. Mírenla, qué coqueta con minifalda y todo. Aprovechando. Le voy a decir al Jean lo que ando haciendo. Ah, no es cierto. No. Se me cayó mi que este no está. Traía un moño, ¿no? Oigan, ¿y sabes qué me acaban de pasar? Cosas que me pasan en Corea. No traigo mi moño, se me cayó, no manches. Y bueno, venimos caminando y que dice la Michelle, ay, espérate, vamos a regresar, que se me cayó mi moño, no lo traigo. Y yo le digo, yo no creo, yo tengo un video, yo te grabé cuando llegaste, vamos a revisar. Y que revisamos el video y nada, no está, no traía el moño, se me cayó en el taxi, Todo por venirme peleando con ese señor, o sea, no. Hay que contarle tu historia en el taxi, amiga. Sí, ahorita lo contamos, con más calma. Pues yo ya le tomé a mi café y la mini tacita de Lau. Véanla. O sea, se ve grande si la acerco, pero compárala para que vean el tamaño. Compárala con esta. ¿Qué? Me quedaron debiendo taza. De que para que aguante, para que creas que es mucho. Para que el té me dure un buen. Para que el té te dure un buen. Ellos saben que nos vamos a quedar aquí 3 horas hablando, entonces Sí. para que el té me dure. Sí, ellos saben. De hecho, traje mi termo para rellenar de agua y ahorita lo voy a rellenar. Para otras 3 horas de chisme. Porque, sí. Tenemos muchas cosas que contar, amigo, más de un mes sin vernos. Sí. Sin vernos, muchas cosas, muchas teorías conspirativas. Saben que le estaba contando a Michelle que soñé que
que me perseguía un vato, que me vigilaba en la casa y que ya al último día me intentó atacar y fuimos a la policía a poner una denuncia y la policía dijeron que no podían hacer nada porque no tenían identificación de quién era el tipo y que después yo estaba como con mucho miedo de venir a mi casa y ya al día siguiente cuando llegué de clases estaba el tipo ahí esperándome y yo no sabía qué hacer, si correr, si nada y según yo en mis sueños yo estaba haciendo un en vivo por TikTok, que yo nunca hago en vivo pero yo estaba haciendo un en vivo y que la gente me decía como que a donde tú vas el tipo va, me está persiguiendo y yo no quería entrar en tema, yo les decía háganle capture y mándenselos al Instagram allí, mándenmelos a mí también a mi Instagram, a la gente que conozcan que me conocen porque necesito tener evidencia y yo no sabía qué hacer, yo en mi sueño y yo me desperté toda asustada y yo le digo allí me da miedo porque se sintió demasiado real, de hecho cuando yo sentí que él me atacaba, yo les juro que yo sentía ese hombre así encima de mí, no sé, un sueño muy feo, si saben qué significa me pueden comentar porque todavía me da miedo. Los más intensas, Laura soñando con eso en capturas, yo soñando con exorcismos. Y luego que me levanta a las 3 de la mañana, no manches. Bonita hora la que te levantas. Ya sé, le dije a Laura de que porque estoy soñando. Ya van 3 veces que sueño, una antes de irme a Vietnam, una en Vietnam y una aquí que estuve en Corea, soñé eso. Obviamente sí me dio miedo, pero pues le digo a Laura que yo soy muy religiosa, entonces... Claro, anteriormente yo no lo era, pero yo he cambiado mucho, amigos, yo soy otra persona y los que me conocieron en la prepa ya no soy la misma de esa. No, pero sí, ¿cómo se llama? Sí soñé eso, pero siempre mi palabra de protección es nadie es más fuerte que Dios. Y bueno, continuemos. Yo y Lau vamos a continuar con nuestro chismecito y ya en un momento más les seguimos grabando. Díganle adiós a Lau porque ya viene mi taxi y me está marcando y no sé dónde viene, entonces ando viendo para todos lados porque me dijo que iba a llegar, me dijo que sí iba a llegar en un minuto pero me volvió a marcar y ya no contesté. Anda como un abanico así. Sí, ando así. Pero ahí despídense de Lau, nos vemos en un próximo video, síganla, voy a dejar su canal por aquí para que no se olviden de suscribirse. Lau también está subiendo videos semanalmente o no sé. Bueno, no sé si semanal cuando me provoca, cuando se me antoja. Por aquí como, allá viene tu taxi. Ah, bueno, nos vemos, bye. Amigos, les quiero mostrar el vestido que me regaló Lau, está hermoso. Y sí me queda, y tiene la faldita. Ya nada más es de ponerte una blusita blanca para que no sea transparente, porque ahorita traigo una blusa negra, pero sí me quedó. Hay una disculpa por los zapatos, es que acabamos de salir y ya no los acomodamos. Pero sí, I like it. Y está muy cómodo, está muy holgado de esta parte. Le doy 10 de 10. Ya después les muestro cómo me haré mi conjuntito con esta ropa. Amigos, y no sé si yo les había mencionado que se me perdió uno de mis listones en el taxi y miren dónde lo encontré. Lo encontré literalmente en la entrada de mi casa. Bueno, para los que no vieron el video de Lau, prácticamente yo cuando iba en un taxi me di cuenta de que en su navegador del señor decía que nos íbamos a tardar 12 minutos, cuando por lo general cuando yo voy a este lugar me tardo 22 minutos y yo me quedé como de, es que raro porque le marcará 12 minutos. Entonces yo le dije, voy a tal lugar y me dice el señor, ¿qué? Y le dije, voy a tal lugar. Y todavía el señor indignado me dice de que no, pero es que tú pusiste no sé qué en la aplicación. Y le dije, no, en la aplicación sí puse eso, porque yo antes de salir, amigos, antes de pedir un taxi, yo checo 2 veces que la dirección esté correctamente, porque si no, ya valí. Ustedes que digan que mi coreano para defenderme, así, no tanto el coreano para defenderse, sino que a veces los ayushis cuando hablan no entiendes lo que están diciendo porque no lo pronuncian tan bien. O sea, literalmente solamente los coreanos van a entender lo que ellos están diciendo. O sea, los coreanos pueden entender lo que los ayushis dicen. Literalmente, si ustedes, amigos, ya le entienden al ayushi del taxi, ustedes ya son nivel avanzado en coreano. Por eso siempre checo 2 veces la dirección antes de ponerla. Y el punto es de que el ayushi me estaba diciendo de que no, que yo no lo había puesto bien en la aplicación. Y yo le dije como de que no, yo sí lo puse bien en la aplicación, cheque otra vez. Y ya es más, de que agarro mi aplicación y le digo, mire, aquí está la aplicación y aquí está la dirección. Y ya como que el señor se le queda viendo y luego ya después como que él se mete a su navegador y se sale y se vuelve a meter y ahora sí le marcaba la dirección correcta. Y yo le decía, 그거 맞아요. Y le dije de que ahí es correcto. Me dijo, ok. Y ya no me dijo ni perdón, ni tenía razón. No, claro que no, el señor ya nada más me dijo, esta es la dirección correcta. Y le dije, sí. Y ya nada más arrancó y se fue. Y yo así con cara de, o sea, señor, casi me quería crucificar porque según él yo le había puesto mal la dirección. Y pues no, el señor fue el que se equivocó.
y en vez de que te digan, ay, perdón, me equivoqué. Amigos, eso no va a pasar en Corea. Los ayushis jamás van a decir que se equivocaron. Ellos van a ser como, ah, ok. O sea, como que, y luego después, ok. Y así va a ser, así va a ser. Ya como que ya dije que, ay, señor, ya va. Yo que por eso quieren que haya Ubers en Corea, por eso quieren que haya Ubers en Corea. Pero pues ya llegamos bien, amigos. Igual es gratis, así que pues no me puedo quejar, ¿verdad? Sí llegamos bien y yo pensé que por estar discutiendo con el ayushi se me había caído mi moñito y voy llegando a mi casa y de hecho recorrí de que el mismo camino por donde pasé yo viendo a ver si no encontraba mi moñito y sí lo encontré, amigos, y de hecho ni lo pisaron ni nada, está súper limpio. Estoy pensando si lavarlo o no porque pues se ve limpiecito, amigos. Ya nada más le falta el brochecito. Y me dice mi esposo, ay, ya lo hubieras dejado ahí. Le dije, ay, ¿cómo lo voy a dejar si nada más es de ponerle esto? Porque se le cayó la parte de atrás. Pero, ay, yo de que me costó mi moñito y no me lo he puesto tanto. Y está re bonito, amigos. Miren, miren, se supone que se iba a ver así. Y ya nada más andaba así sin mi moño. Pero bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like. Nope. Se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. Opa, ¿tú qué? Tama 만나요. 다음에 만나요. Ay, caché. Ha나, 둘, 셋. 다음에 만나요.